A continuación, Alan Turing y el ordenador. ¿Qué sería de nosotros hoy sin los ordenadores? Hacen posible las tareas más complicadas, desde la comprobación de la ortografía a la exploración espacial. Y todo empezó con un ensayo escrito por un brillante joven, Alan Turing. Nacido y criado en Gran Bretaña, la media académica de la vida escolar de Turing era mediocre. Sin embargo, destacaba admirablemente en ciencias y matemáticas, sobre todo en cálculo. Gracias a una beca, fue aceptado en el King's College, en Inglaterra, en 1934, y se graduó con un máster en matemáticas. Fue 2 años después, en 1936, cuando Turing presentó el más asombroso de sus inventos en un documento titulado Sobre números calculables, donde describía con detalle la posibilidad de fabricar una máquina capaz de resolver cualquier problema matemático. Entonces no lo sabía, pero estaba definiendo lo que luego se conocería como el primer ordenador. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de Turing adquirió una importancia vital para las potencias británicas y aliadas. Los alemanes estaban invadiendo toda Europa siguiendo una táctica organizada pero impredecible. La inteligencia británica se propuso averiguar los planes alemanes, pero no conseguían descifrar los códigos nazis que interceptaban. Los alemanes contaban con una máquina para cifrar códigos llamada Enigma que ellos consideraban imposible de vencer. Pero Alan Turing fue reclutado para trabajar en las oficinas del Servicio Secreto Británico en Bletchley Park y demostrarles que estaban equivocados. Turing ayudó a construir varios ordenadores capaces de descifrar los códigos alemanes y realizar un estricto seguimiento de los pasos que daban, especialmente los de sus submarinos U. Alan Turing inventó el ordenador y su participación tuvo un valor inestimable en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, pero sus logros pasaron relativamente inadvertidos entre los militares y la opinión pública. Turing nunca se integró demasiado en la sociedad. Destacaba entre los demás por ser diferente y contaba con pocos amigos entre sus colegas. En 1954, de forma trágica, Turing se quitó la vida por razones que aún no hemos logrado comprender completamente. Pero quizá el episodio más triste de la vida de Turing fue que no viviera lo suficiente para ser testigo del inmenso impacto que los ordenadores tendrían en el mundo actual. Apenas quedan ya oficinas, casas, colegios u organizaciones de cualquier tipo que no utilicen de un modo u otro el ordenador. Los ordenadores se quedan obsoletos casi a cada minuto que pasa, de ahí que cada vez nos resulten más indispensables. Los encontramos en los hospitales y en nuestras propias casas, permitiéndonos navegar por la red. Alan Turing creía estar fabricando una máquina que podía dominar los números, pero terminó cambiando la sociedad y proporcionándonos la herramienta principal con la que navegar por el mundo moderno. ¿Cuál es la base teórica para la computación moderna? ¿Y la base de su diseño? ¿Qué haríamos hoy sin ordenadores? Cualquier ordenador casero es extremadamente versátil. Todos tenemos la experiencia de que podemos llevar una contabilidad personal, editar imágenes, resolver ecuaciones, todo ello en el mismo dispositivo. No tenemos que cambiar de equipo, basta con cambiar de aplicación. Se ha llegado a un modelo de computación sumamente eficiente, por lo que hay que preguntarse por qué funciona, por qué es tan polivalente, por qué es útil. Este proceso de computación se ha resuelto en varias etapas, como la homogenización de los datos, el sistema de ecuaciones o la codificación. No hace demasiado tiempo que tanto la música como la imagen, por ejemplo, se registraban y se reproducían en sistemas analógicos. Sin embargo, actualmente todo ese volumen de datos se ha simplificado en combinaciones de ceros y unos. Esto mismo ha ocurrido y se aplica también a los sistemas de ecuaciones para resolver predicciones meteorológicas o simplemente para la interacción en los videojuegos, donde al final obtenemos secuencias binarias. Prácticamente todas las actividades que están moviendo el mundo tienen esa codificación y todas están en un lenguaje compartido, almacenable y universal.
Adicionalmente, para cada una de esas actividades, lo que necesitamos son programas, son secuencias de acciones para resolver la actividad. Todos estamos acostumbrados a oír hablar de lenguajes de programación, Java, C. Si uno ve la sintaxis de un lenguaje de programación, ve que tiene muy pocas primitivas distintas. Es decir, hay 30 o 40 instrucciones pequeñitas que permite el lenguaje. Mágicamente, con 30 o 40 instrucciones, combinándolas, haciendo secuencias, resolvemos tareas absolutamente distintas. Estas cajas de herramientas que te dan 30 o 40 pequeñas instrucciones y tú las coges y vas colocando unas detrás de otras, es lo que denominamos un modelo de computación, y llevó su tiempo el encontrar realmente modelos de computación lo más potentes posibles. Las bases del diseño de nuestros ordenadores actuales ya se enunciaron a principios del siglo pasado. La idea de máquina se concebía y debería ser capaz de escanear símbolos matemáticos para llegar a la decisión de si esa afirmación era o no demostrable. Eran ordenadores de papel, diseños precisos de un algoritmo. Los fundamentos y los límites de la computación ya se describen en la década de los años 30 y en particular, entre otros, en el trabajo de Alan Turing. En 1936 publica un artículo donde ya ofrece un modelo sencillo de computación, algo parecido a un primer lenguaje de programación para describir algoritmos, lo que se ha venido conociendo después como máquina de Turing. Y con esta máquina de papel, con este modelo matemático de cómo debía ser más o menos un programa, se planteó también los posibles límites de la computación, si existían o no problemas que fueran indecidibles, es decir, si lo podemos resolver todo con un ordenador. Curiosamente, a partir de sus trabajos se demostró que no era así, hay problemas que son indecidibles. Aparte de que diera los fundamentos mínimos, que es lo mínimo que tiene que tener un sistema para computar, y de trabajar con los límites, no se dedicó exclusivamente a una formalización teórica. Tuvo trabajos prácticos de gran relevancia, algunos de ellos, por ejemplo, en lo que respecta a la codificación o decodificación, en ese caso, de los mensajes cifrados que emitían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo durante esos años fue absolutamente fundamental para acabar rompiendo el código de la máquina Enigma y contribuyó al desenlace de la guerra de la Batalla del Atlántico. Posteriormente a eso se implicó en la realización física de un ordenador electrónico de verdad en la Universidad de Manchester, en el que se puso ya sobre circuitos, sobre electrónica, parte de sus modelos y de modelos de otros compañeros, y empezamos todo el camino hacia lo que conocemos como ordenadores físicos que realizan cosas. En aquel momento incluso se llegó a plantear cuál era el límite de inteligencia, cuál era el límite de respuesta más o menos autónoma de estos dispositivos, y si en algún momento podríamos, viendo uno de ellos, llegar a pensar que está haciendo una acción inteligente. Incluso si pusiéramos una pared en medio, si nos llegaríamos a plantear, simplemente viendo las respuestas, si lo que hay detrás de la pared es una persona o es una máquina. Se dedicó a modelizar también sistemas complejos biológicos y, en definitiva, fue una mente sumamente inquieta que lamentablemente tuvo una vida más o menos corta y ahora mismo no podemos gozar de más contribuciones, pero realmente merece la pena en este centenario recordar, y de hecho está ocurriendo así en todo el mundo, la relevancia de esta figura, porque hay varias áreas de lo que es la computación, la inteligencia artificial, la criptografía, el modelado de sistemas biológicos, etcétera, repito, que tienen claramente la impronta de Alan Turing.
Las consecuencias de hacer que las máquinas piensen serían demasiado terribles. Es preferible creer y esperar que no puedan hacerlo. Alan Turing.